Buenas noches. Pues vamos a seguir con nuestra formación, con nuestro tema Jesucristo, Palabra de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en algo en particular, la Eucaristía. ¿Qué mejor lugar para poder hablar de lo que es la palabra del Señor? Nosotros sabemos que nos alimentamos de la mesa del altar, pero también de la mesa de la palabra. La Eucaristía es lo central de nosotros los cristianos, es el corazón de nuestra fe, es también el corazón de la Iglesia. Jesucristo es el eje en el cual se va moviendo alrededor todas las cosas, toda la celebración, y donde el Señor nos va hablando por medio de su Hijo, Jesús Eucaristía. Nosotros podríamos decir, bueno, somos personas de iglesia, sabemos más o menos cuál es la dinámica de la Eucaristía, pero damos por sentados muchas cosas. Y a veces vamos perdiendo el valor de lo que ésta representa porque la vamos celebrando de manera un tanto, pues no quiero decir mecánica, pero así a lo mejor por lo cotidiano, la familiaridad que vamos llevando con ella, va perdiendo esa centralidad en nuestra vida y con lo mismo también hacemos los gestos casi o lo vivimos sin la profundidad que merece. Cuando me siento en el confesionario, mucho de lo que la gran mayoría de las personas que se confiesan me dicen, lo primero, Padre, falté una o dos o tantas veces a la Eucaristía. Las causas diversas. Compartiendo con mis hermanos sacerdotes, pensamos que se confiesan lo primero por eso, como puerta de entrada. Y a lo mejor por si ahí pillan una absolución para todo lo demás. Aclaración número 1, que lo que no se confiese no queda perdonado, que lo sepamos. Después, el no venir a misa más allá de si es pecado grandote, si es pecado chiquito, si es pecado mortal, es ese valor personal de experiencia de Dios que yo le estoy dando o no le estoy dando. Tenemos que recordar que muchas personas alrededor del mundo no tienen la alegría, el don, el privilegio de verdad de celebrar la Eucaristía. Causas, un montón. Por problemas políticos, sociales, por falta de sacerdotes, etcétera. Nosotros somos un grupo muy privilegiado. La Eucaristía la tenemos ahí a la mano. En esta parroquia los domingos tenemos 6 misas, más otras tantas de las parroquias hermanas solo aquí en Marbella. Es decir, no vine a misa porque realmente a lo mejor no quisiste, porque es que opciones tuviste un montón. No podemos desperdiciar ese don de escuchar la palabra del Señor, de recibir su cuerpo, de alimentarnos y recoger toda la fuerza necesaria para ese combate diario de la vida personal. Jesús dijo a sus discípulos, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si a lo mejor recordáramos esto cada semana, lo viviríamos de otra manera. Escucharíamos la palabra del Señor de otra manera. Al participar en el sacrificio del altar, nos acercamos a ambas mesas. La mesa de la palabra, la mesa del altar,
buscando ese maná bajado del cielo, que nos ayuda a dar gracias por todos los dones que recibimos y también por el perdón de nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo vengo a misa, ¿me lo creo? ¿Me lo vivo? Lo tengo así como algo particularmente especial, pero ¿me lo creo? En cada celebración de la mesa del altar y de la palabra está ese milagro, ese suceso en el cual Jesucristo se hace presente. Cuando los sacerdotes colocamos nuestras manos sobre las ofrendas, de verdad estoy viendo el Espíritu Santo bajar ahí y ver esa transfiguración, esa transformación de esos dones para después recibirlos y de verdad asumirlos como ese alimento. Cuando yo estoy escuchando su palabra, bueno, en la primera lectura igual le pongo un poquito de atención, ya el Salmo ya me empiezo a relajar, igual no le doy mucha importancia. Y el Evangelio, a lo mejor ahí sí me pongo un poquito más serio, porque claro, me hacen escucharlo de pie. Muchas veces entramos a la misa, nos sentamos, miramos las cosas, vemos a las personas, comentamos que si esto, que si aquello, y el sacerdote allá arriba celebrando. Y nuestro encuentro con Jesús, con esa palabra, ¿qué pasa? No, es que nosotros ya cumplimos, Padre. Ya venimos a oír misa. Nosotros no venimos a oír misa, venimos a vivir la Eucaristía, a escuchar la palabra del Señor que penetre en nosotros y nos transforme la vida. Cuando un muchacho va a una conferencia, no va predestinado a que sea aburrida. Es que, padre, la misa es aburrida. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la Eucaristía no es un divertimento. Por lo tanto, si ya partimos de esa idea, ya no tenemos que esperar que el sacerdote sea chistoso o no sea chistoso, sea simpático o no sea simpático. Intentemos que el sacerdote no haga la misa eterna y que aquello que predica me sea medianamente accesible para ponerlo en práctica. Y cuando ese muchacho va, a lo mejor, por ponerlo como ejemplo, a una conferencia en su universidad, va porque el tema le interesa, porque le dará las herramientas para lo que será su vida profesional, le capacita para su profesión. El joven entiende de lo que se va a hablar y formará parte de lo que es su futuro. Exactamente igual que nosotros en la Eucaristía. Ese muchacho se encontrará con sus compañeros, sus amigos, que compartirán los mismos intereses. Por lo tanto, la misa no puede ser aburrida. Si estamos mirando nada más el reloj para ver a qué hora termina, pues seguro que nos va a resultar aburrida. Es verdad que los curas también tenemos nuestra parte de culpa. Cuando hacemos misas eternas, homilías larguísimas, pero como de eso ya habló nuestro padre don José en la COPE, y el que no, ya le podemos enviar el link para que lo escuchen. Pero en teoría, los sacerdotes tenemos que hacer esto con una dinámica que nos permita poder celebrar la Eucaristía con atención, con cariño, con alegría. Por eso podríamos hacer un recorrido rápido de la celebración, en la que escuchamos la voz de Jesús,
que después se hará presente en el pan y el vino. Paso número 1, la señal de la cruz. Y si ustedes estuvieran aquí arriba, verán como cuando vemos a los niños en la catequesis, que en vez de señal de la cruz parece que se están dibujando un 8 en la cara. Ya estamos mal, ya empezamos mal. Luego esas lecturas que normalmente me cuesta entender. ¿Por qué? Porque no me he formado, porque no tengo la costumbre de escuchar esa palabra y después meditarla y a lo mejor llevármelo a casa y buscarlo en la Biblia y encontrar aquellas notas que toda Biblia tiene para saber qué significa lo que se ha leído. ¿Por qué se leen 3 lecturas el domingo y no 2 como en todos los días? ¿O por qué el sacerdote dice, levanta las manos y dice, levantemos el corazón? Porque no tenemos la costumbre de celebrar la Eucaristía en profundidad. La misa no es un espectáculo destinado a entretenernos. Es ir a encontrarnos con Jesús resucitado. La misa es un momento privilegiado para estar con Jesús, para que después Él nos lleve al Padre. La misa es la oración más perfecta. Es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y la más concreta. Si viniéramos con ese deseo de disfrutarla, igual hasta se nos haría bien corta. De hecho, es el encuentro de amor de Dios con todos nosotros, porque estamos reviviendo aquello que sucedió en el Calvario. Por eso tiene la capacidad de transfigurar todo nuestro ser. Es hacer memoria de ese misterio pascual de Cristo. La Eucaristía nos lleva a lo central de la salvación. Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, derrama sobre nosotros toda su misericordia, todo su amor, como lo hizo en la cruz. ¿Pero me lo creo? ¿Así lo vivo? A través de la Eucaristía el Espíritu Santo nos hace participar de la vida divina. Es capaz de transfigurar nuestro corazón, de transformarlo. San Pablo decía, yo estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando vamos a misa es como si fuéramos al Calvario, donde Jesús da su vida por mí. Por eso la Eucaristía nos hace entrar en el misterio pascual. Jesús se nos regala y nos hace pasar de la muerte a la vida. La misa es rehacer el Calvario. ¿Lo había visto yo así? ¿Lo había yo pensado así? La misa, esa escucha de la palabra del Señor, me ayuda a amar al prójimo, que es lo que más nos va costando últimamente trabajo poder vivir. ¿Por qué ir a misa el domingo? ¿Y por qué no el sábado o el jueves? Nosotros los cristianos vamos a misa el domingo a encontrarnos con Jesús resucitado para dejarnos encontrar por Él. Los discípulos de Jesús lo entendieron claramente y celebraron ese encuentro eucarístico con el Señor el día de la semana que los hebreos llamaban el primero de la semana. Los romanos le llamaban el día del Señor,
porque ese es el día en que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se había aparecido a los discípulos, había comido con ellos. También en domingo fue la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Por esas razones el domingo es un día santo para nosotros, santificado para la celebración. Por eso también debemos dejar un espacio para venir y escuchar su palabra y dedicar ese tiempo para la Eucaristía. Es que no tuve tiempo para ir a misa, Padre. Como he dicho antes, hay comunidades cristianas en las que desafortunadamente no se puede disfrutar de la Eucaristía. Sin embargo, buscan ese día santo para recogerse en la oración en nombre del Señor. Por eso nosotros, los cristianos, vamos a encontrarnos con el Señor el domingo, la celebración eucarística que puede empezar el sábado por la tarde, en la víspera del sábado. ¿Qué podemos responder cuando alguien nos dice que no hay que ir a misa ni siquiera el domingo, porque lo importante es vivir bien y amar a nuestros hermanos y decretar cosas al universo? Porque eso está muy de moda, decretar cosas al universo. Es cierto que la calidad de vida cristiana se mide por la capacidad de amar. Como dijo Jesús, en esto conocerán que sois discípulos míos. Y cuando salimos de misa, ¿cómo son nuestras caritas? ¿Se nota que hemos estado con Jesús? Estamos felices, con ganas de comernos al mundo, de compartir aquello que hemos experimentado. O como dice el Papa Francisco, con caritas de avinagrados. ¿Cómo podemos practicar el Evangelio sin sacar la energía necesaria para hacerlo? Si no vamos el domingo u otro día a la Eucaristía, ese encuentro de la fuente inagotable de amor, que es lo central de lo que creemos. No solo vamos a misa para dar gracias a Dios, sino para recibir aquello de lo que realmente tenemos necesidad. Empezamos, después seguimos con la oración colecta. No es la oración por la colecta de las monedas, de los donativos, sino porque en ella se recogen todas las ofrendas de todas las oraciones que nosotros queremos dar a Dios, de todas nuestras intenciones, para que suba al cielo como oración. Y después, pecadores. No le estoy diciendo pecadores. Nos reconocemos pecadores en el acto penitencial. Pensar en los pecados que hemos cometido, sí, pero es mucho más. Es una invitación a confesarlo delante de nuestros hermanos en la comunidad, con humildad, con sinceridad, como el publicano en el templo. Tendemos a vernos más bonitos y más santos de lo que somos. Tenemos que disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios. A menudo nos sentimos buenos. Es que, Padre, yo no he matado a nadie ni he robado nada. Y nos quedamos ya anchos de felicidad, como si ahí se concretara todo. Y entonces le digo, muy bien. ¿Y cómo vamos a darle al piquito?
No, sí, Padre, ahí, cuando le empezamos a dar al piquito, en realidad no solo basta con no hacer mal al prójimo, es necesario elegir hacer el bien, aprovechando las ocasiones para dar un buen testimonio de que somos discípulos de Jesús. Las palabras que decimos están acompañadas con el gesto de golpearnos el pecho, un gesto que ya también ha perdido su valor, que decimos, por mi culpa, yo reconozco que es por mi culpa, no por lo de los otros. He de confesar que cuando estaba en el seminario, cuando había el acto penitencial, decía, y yo empezaba a pegar a los hermanos, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. No son nada más ellos los que nosotros somos los que pecamos. Sucede que a menudo nos da vergüenza y nos señalamos con el dedo. Nos cuesta admitir que somos culpables. Después de la confesión del pecado, suplicamos a la Virgen María, a los ángeles y a los santos que recen por nosotros. ¿De verdad me lo creo? ¿Se lo pido de verdad con devoción? Y finalmente, en esta sesión, el gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Es retomar ese canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén. Ese canto que también nos reúne en oración. Y dando gloria a Dios, lo cerramos por aquí y continuamos la próxima semana. Gracias y buenas noches.